Ella es psicóloga social, es consultora psicológica, para decirlo precisamente, y Verónica Sebasti también es psicoanalista y está con nosotros para hablar sobre esto, ¿no? Cómo se los contiene, cómo se los guía en un momento donde todavía no hay tanta precisión informativa para darles, pero ya cada uno entiende que la posibilidad de reencontrarse con sus familiares está verdaderamente difuminada. Es prácticamente una ilusión que eso suceda. Es una situación de mucha angustia, porque hay que pensar que la primera situación traumática es que ellos estaban con una situación de vida estable y este evento irrumpe en la vida como un acontecimiento totalmente imprevisible y ni siquiera tiene una resolución concreta. Vos decías hace un rato esto de la incertidumbre. Esta situación de incertidumbre genera mucha ansiedad anticipatoria y es una situación sumamente angustiante, con lo cual todas estas expresiones que estamos viendo a nivel emocional, estas reacciones tan intensas, son esperables, son totalmente entendibles y tienen que ser contenidas. Hay que permitirles, facilitarles la catarsis, la expresión emocional de ese enojo, de ese dolor, de esa rabia que tienen, porque es una de las etapas que tienen que poder cumplir, atravesar, para poder empezar a dar pasos hacia el afrontamiento de los resultados de este suceso, ¿no? Lo que pasa es que también es muy difícil, coincido, pero hay que agregar que frente a esto nos encontramos frente a una situación muy compleja, donde no se ha manejado ni la verdad ni los tiempos aparentemente correspondientes, con lo cual la incertidumbre se duplica. Porque en otro tipo de tragedias que el otro día estábamos hablando, bueno, como se va dando en el momento, por más dolorosas que sean, se puede hallar consuelo y contención rápida. Pero acá todavía los familiares están sin saber qué pasó exactamente. Y cuando vos te arrebatan la verdad, es muy difícil comenzar un duelo. Entonces, me parece que está mucho más complicado que en cualquier otro tipo de tragedia, porque acá no les otorgan el derecho a saber qué fue lo que pasó. Y es su familia la que está ahí. Y esto a veces también se mezcla con que tampoco los responsables o las autoridades saben qué pasó, ¿no? No es la misma situación cuando alguien le oculta la verdad a otro que cuando nadie tiene muy en claro qué es lo que ha ocurrido. Al menos esto según la versión oficial, ¿no?, que estamos escuchando, que claro, van contando los hechos a medida que están 100% probados, ¿no? Hoy daba el ejemplo de lo que para nosotros es una explosión y punto, para el vocero es siempre cuidando, ¿no? Teniendo en cuenta que no está 100% confirmado, aunque creemos que son altas las chances, dice un evento corto, anómalo, singular, violento, no nuclear, consistente, con una explosión. O sea, hasta en los términos se aleja de quien va a recibir ese mensaje. Calculo que eso no debe ayudar tampoco. No, para nada. Aparte, bueno, no desconozco ahí cómo será la jerarquía o la forma de manifestar qué es lo que de verdad sucedió, que una de las familiares decía recién, bueno, pero si tienen la orden de no decir, bueno, la verdad que eso escapa a nuestras posibilidades, es muy complejo. En otro tipo de tragedias, si bien saber la verdad lleva muchísimo tiempo a veces, me refiero, por ejemplo, en Cromañón, quién había sido el responsable, quién cerró las puertas y demás, los familiares les quedó claro, o sea, llegaron y había determinado incendio, claro, o sea, se fueron o con el cuerpo o al hospital correspondiente. Acá hace una semana que esta gente se siente estafada, digamos, o sea, que están ahí, pero no es cierto, esa parte es como muy complicada. Esto que decía es una realidad, esta sensación, y digo sensación porque no podemos decir ha sido así, pero esta sensación de los familiares de haber sido abusados en su dolor, de haber sido mantenidos en una situación de no información cuando la información estaba, que no sabemos si es así, pero si así fuera, esto es un agravante, por lo que la licenciada decía con toda claridad, es imposible comenzar el duelo, esto lo único que hace es demorar el inicio del duelo porque no se puede simbolizar la situación real. Y agravarlo, por eso también los incidentes, tratar de, ya lo que no se puede poner en palabras termina exteriorizado de la peor manera. Y hay un duelo que es social también, ¿no? Independientemente de cómo esto repercute en cada una de las familias, que ahora además conocemos los rostros, las parejas, el lugar donde vivían, la edad que tienen. Perdón, porque de ratos hablo en pasado y no debo hacerlo, porque no hay una confirmación al respecto, pero bueno, a veces se filtra eso que tiene que ver con lo que cada uno siente respecto de lo que pasó, pero lo dejo al margen. ¿Cuál es el duelo social? ¿Qué impacto genera esta noticia? Le preguntan a Lía por su condición de psicóloga social, me imagino que debe ser objeto de tu estudio esto. Tal cual, hay una cuestión que a nivel de masas y a nivel de la comunidad, que también está vinculado con esto que estábamos hablando en relación a la verdad, que parece que no, pero es un tema que
agrava toda la situación. ¿Por qué? Porque ya de por sí hay una situación de identificación y de empatía a nivel social con esos, digamos, con los tripulantes y con los familiares también. Claro. Y además hay una cuestión que tiene que ver con esta sensación de que estamos viviendo en una sociedad, en una comunidad donde podemos ser sujetos de determinados eventos que comprometan nuestra vida, que comprometan la vida de nuestros familiares, y hay un manejo de la información donde no necesariamente vamos a tener acceso a la verdad. Eso genera una sensación social de desprotección que no es para nada favorecedora en lo que tiene que ver con la construcción de la paz social. Mira, a propósito de amigos y familiares, les pido un minuto para que ustedes también escuchen el testimonio de una amiga de Alejandro Tagliapietra, que es una de los tripulantes que se encuentra en este momento en el ARA San Juan. Agustina Rivas está allí con el móvil. Buenas tardes, Melina. Estamos, como bien decís, con Brenda Salva, es amiga de Alejandro Tagliapietra. Él es uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, y vamos a preguntarle, ¿no?, en primer lugar, cómo han recibido esta noticia, cómo se han enterado en el día de hoy. Nosotros el día, de la fecha, a las 10:45 de la mañana más o menos, de Mar del Plata, del jefe de la base, el comandante Rossi, que nos dice está confirmada la explosión, y nosotros en ese momento con Luis, el papá de Alejandro, decimos, ponemos esto en altavoz y escuchemos bien qué está diciendo, porque nos parecía sumamente importante, sobre todo a minutos de la conferencia oficial de prensa. Y Rossi nos dice que sí, que estaba confirmada la explosión, que había sido dentro del submarino, a entre 200 y 1000 metros de profundidad más o menos, a 30 millas de la última comunicación. Además, esto data de hace una semana. Y cuando le preguntamos qué quiere decir que hubo una explosión, él dijo, literalmente están todos muertos. En ese momento nos quedamos, mudos. De alguna manera teníamos toda la esperanza de que podía revertirse el panorama. Y en ese momento se nos murió la esperanza también. Y nos dijo, efectivamente, están todos muertos. Y el papá de Alejandro, que era teniente corbeta en el ARA, intenta agarrar el celular y apagarlo, porque no quería escuchar nada más. Y bueno, efectivamente, a los 15 minutos hacen la conferencia de prensa. Balbi dice que hay una explosión, pero no confirma el fallecimiento de los tripulantes. Claro, eso no es confirmado de manera oficial. ¿A ustedes sí se lo han dicho entonces? El jefe de la base de Mar del Plata, Rossi, el comandante Rossi, nos confirmó que están muertos. Y por eso Luis, el papá de Alejandro, está camino a Mar del Plata. De hecho, hoy, en horas tempranas de la mañana, la mamá de Alejandro se había despertado, como uno de los testimonios que había escuchado también de otras mamás, con ese presentimiento maternal de que algo había pasado. Yo no sé si es por que se cumple una semana, una semana y un día, 8 días de la falta de comunicación con el ARA, y dijo, me voy a mandar para Mar del Plata y voy a ver las cosas de mi hijo, quiero estar en ese departamento, porque Alejandro tenía 27 años, y se fue para Mar del Plata. A las 2 horas, nos llaman por teléfono para confirmar esto, pero nos dicen, efectivamente, están muertos. Brenda, vamos a ponerte el retorno para que puedas dialogar en el piso. Te están escuchando Melina y también Diego. Brenda, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Sobre todo Buenas en este tardes. contexto te agradecemos mucho tu tiempo, felicitamos por tu entereza, ni hablar a Luis, el papá de Damián. Respecto a esta comunicación que acabas de contar, y de hecho hace un ratito mostrábamos también el testimonio de Luis, ¿no?, diciendo exactamente lo mismo, que el jefe de la base les confirmó que están todos muertos. La pregunta es, ¿el jefe de la base llamó a los familiares de los 44 tripulantes o llamó a algunos? ¿Cómo fue el proceso? Lo único que te puedo confirmar es que la llamada la recibimos nosotros, no tuvimos en ningún momento, y yo tampoco tuve, la razón o las ganas de llamar a toda la familia a ver si era cierto. Ya nos parecía una manera, y terminando con tanta angustia que tienen las familias, ¿no? Y nos terminó diciendo, están muertos. No nos pusimos a investigar si había sido un llamado común a todo el núcleo familiar de los tripulantes del ARA, pero sí hacia la familia de Luis. Claro. Como yo te lo decía anteriormente, la mamá había tenido un presentimiento y viajó temprano a Mar del Plata, y 20 minutos después, Luis, cuando se entera de lo que le menciona, lo que le informa
Rossi se va para Mar del Plata. Así que no sé decirte realmente si es una información que se la dieron a todos los familiares. A nosotros sí. Brenda, la sensación que les queda a ustedes, a los seres queridos de las personas que están afectadas en este submarino todavía no hallado, es que les están ocultando la verdad, que hay algo que no les terminan de decir, que hay un aprovechamiento en este sentido. Yo la verdad, en este momento, primero de shock y hablando en nombre de la familia, porque no pueden hablar, no pueden decir nada, están choqueados básicamente, no entienden por qué tanta mentira, por qué tanto ocultamiento. De hecho, el mensaje implícito que se daba desde el Ministerio de Defensa, el mensaje implícito también que se daba desde Presidencia, era que habían fallas, que la verdad que los equipos no estaban en condiciones. Y si vos escuchás, digo, objetivamente, que hay fallas, que no están en condiciones, que de hecho hay amigos de Alejandro que decían, esos elementos y ese submarino data de la Primera Guerra Mundial, o sea, están navegando con una lata, están navegando con una carreta marítima, como le decíamos hace un rato. Entonces creo que hay una falta de respeto y una falta de integridad que asusta realmente. Porque vos ahora tenés un montón de familias que están angustiadas y que no tienen respuestas. O sea, ahora viene la segunda parte de este caso. ¿Quién es el responsable? ¿Es una cuestión histórica? ¿Es de hoy? ¿Es de las reparaciones del 2014 que no se hicieron, pero que datan de que hay una insuficiencia total? Entonces, creo que me queda decir que hay mucha tristeza y sobre todo impotencia y enojo. Y más aún el hartazgo de una semana de tenerlos a la espera. Claro. ¿Han tenido conversaciones con Damián en ese sentido? Yo calculo que Damián sobre todo hablará de su vocación, de cuándo decidió hacerse submarinista, pero en algunas charlas han surgido cuestiones como las que nos acabas de contar. De alguna manera estaba tan apasionado con la actividad que hacía, amaba tanto su profesión desde muy chico. De hecho, este era su tercer viaje y era el primer viaje más largo que tenía como teniente corbeta. No mencionaba mucho, digamos, las falencias del sistema que eran evidentes, pero se basaba mucho en el amor que le tenía a la profesión, mucha camaradería, mucha solidaridad también de sus compañeros. Él era un apasionado de lo que hacía. Contanos más sobre él. No te puedo dar un detalle. Brenda, mencionaste la edad, una persona muy joven. ¿A qué edad se alistó como para poder formar parte de estas prácticas como submarinista? Si sabés desde cuándo o por qué le interesaba esta actividad. Él yo creo que lo heredó del papá, lo debe llevar en la sangre, de hecho lo lleva en la sangre porque el papá navegaba y también le contagió esa pasión, esa emoción por el mar y por el agua y sobre todo bueno, ellos decían que había magia en el mar y que era maravilloso lo que estaba haciendo. Era muy feliz con lo que hacía, básicamente. Empezó desde muy chico, pero hace un año que terminó haciendo la especialidad en armas marítimas también. Entonces para él esto era una especie de bautismo, el viaje más largo en submarino. Pero te puedo decir eso, empezó desde muy chico. De hecho, es teniente y tiene 27 años. Tenía 27 años, perdón. Un apasionado. Seguro. ¿Y lo heredó de la familia? Recién nos decís que el papá es integrante de la Armada o también submarinista. No. El papá militar. No llegó a ejercer, era más aficionado, pero se la pasaba navegando. Cuando podía, no sé, los fines de semana, él de hecho ejerce como abogado. Deben conocer porque es como material de abolicionismo, se la pasaba hablando del tema y la verdad que es súper asertivo y es la pasión que llevaba en las venas y está heredada en su hijo. No tuvo un estudio profesional ni se especializó como su hijo, pero Alejandro sí lo pudo hacer. ¿Te sorprende, Brenda, cómo ha impactado esta noticia, no solo en la sociedad, sino en el mundo entero, la cantidad de países que se han no solamente solidarizado, sino que han ocupado páginas de sus diarios para retratar la noticia, los medios internacionales que se movilizaron al edificio de la Armada para poder hacer los reportes en tiempo real? ¿Te impacta esto o te permite dimensionar lo que está ocurriendo con estos 44 tripulantes que están
para ustedes ya confirmados como fallecidos? Ahí la perdimos lamentablemente a Brenda, después de esa pregunta que le hacíamos, pero aprovecho eso que le preguntaba a Brenda para trasladárselo a ustedes, porque de esto veníamos hablando. Estamos en el piso con dos psicólogas, cada una dentro de su especialización y de su mirada coinciden en que lo que necesitan los familiares es información, es saber. Sí, aparte en lo que ella recién decía hay una cadena de descuidos, porque suponiendo esto que decían que bueno, que la nave era vieja y demás, es como que no los han cuidado, los mandaron al mar con una nave vieja, les fueron mintiendo. Digo, hay una sucesión de descuidos que hacen que, bueno, hoy los familiares, algunos sepan una cosa, otros otra, aparentemente, algunos tienen esperanza o no. Bueno, digo, es una sucesión de descuidos y mentiras, ¿no? Y encubrimientos. Entonces es muy difícil que de verdad esta gente pueda encontrar cierta paz. Es importante en relación con esto que la licenciada decía, no perder de vista cada uno de nosotros y como sociedad que hablamos del caso del Ara San Juan. Y ese caso son 44 historias de vidas con un montón de episodios y de dificultades y de obstáculos superados. Y no nos tenemos que olvidar que la vida es un derecho y es un bien jurídico protegido. Entonces, manipular información en relación a la vida de personas es algo de una gravedad social y emocional muy importante, muy importante. Difícil de sobreponerse, ¿no? Difícil de sobreponerse y espero y apelemos a la responsabilidad social de quienes manejen esta cuestión, que cuando se puedan determinar los resultados con certeza, estas personas tengan la contención y la contención y el apoyo que merecen en su dignidad humana por haber transitado una situación que realmente es de un nivel de gravedad emocional muy importante. ¿Y cómo es la contención, no? Justamente aprovechando que estoy frente a dos profesionales en ese sentido, porque de hecho la contención ya empezó, ¿no? Desde el momento en el que ocurrió el accidente y que concentraron a la mayor cantidad de familiares ahí en Mar del Plata. Tengo entendido que hay un equipo, pero en la práctica nunca sé cómo es eso, si es un profesional hablando con todos los familiares o si depende el caso, de cómo reaccionan. Hay distintas instancias, digamos, debería haberlas por lo menos. Está la parte grupal, que suele suceder, que es la cuestión con familiares, pero también está, por supuesto, lo individual y además lo de que cada familia vaya necesitando. Claro. Quiero decir, estaría entonces como la macroinstancia, que sería la parte de escuchar a todos los familiares y poder hacer algo con lo que ellos van brindando. Estamos hablando, por supuesto, de asistencia psicológica, porque me refiero que de la otra asistencia algo por lo que escuché hay, sí, claro, desconozco cuáles son las instancias que están llevando a cabo psicológicamente. Y después estaría por cada familia y en lo individual. Hay algo importante en relación también a esto. Hay que tener en cuenta algo y no confundir. Cuando se hace una intervención en este tipo de sucesos, el nivel de evaluación que se hace no es el mismo nivel de evaluación que se hace en una situación de consulta, que por ahí se utiliza una técnica multimétodo. Claro. Aquí, tiene mucho que ver en la evaluación, la observación de la situación global y de la verbalización de los familiares que hagan los profesionales que intervienen. Entonces, también es importante tener en cuenta esto que decía la licenciada, que hay etapas. Hay una primera etapa que es la etapa de contacto, ¿sí?, entre la persona que está asistiendo y los asistidos, donde quizás ahí los cuidados son hasta de alguna manera más maternales, el abrazo, la contención, el brindar apoyo. Más kinestésico. Exactamente. Una etapa más de catarsis que tiene que ver con permitir el desahogo emocional y una última etapa en relación a lo que decíamos anteriormente, que tiene que ver con la verbalización de lo sucedido para que de alguna manera puedan empezar a reconstruir toda esta situación tan inesperada y tan incierta. Agustina Rivas está trabajando en vivo con una conocida, una amiga de un familiar que asegura que a ellos ya les informaron en Mar del Plata que los 44 submarinistas están muertos. Agus. Bien, Melina, si te parece, retomamos desde la última pregunta que habías dejado planteada, ¿no? Respecto de si sorprendía o cómo se... Y la pregunta, otra vez inconclusa, era exactamente cómo le impactaba a ella, a Brenda, el hecho de que esto se volviera, como decía recién aquí la licenciada, un caso, el caso de los 44 submarinistas muertos en Mar del Plata. Brenda. No, es muy mala la comunicación. Mira, chicos, vamos.
Vamos a aprovechar para aclarar, porque mientras hablamos van pasando las imágenes de algunos de los 44 tripulantes. Muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es Damián? ¿No? El amigo de Brenda, que recién mostrábamos. Bueno, vamos a poner la foto de Damián, que recién varias veces ha pasado. Este chico que tiene 27 años es Damián Tagliapietra, es el amigo de Brenda, que recién escuchábamos. Es el hijo de Luis, hace poco escuchábamos su testimonio también. Luis, el padre de Damián, este joven de 27 años, es el que ya públicamente dijo que el jefe de la base naval de Mar del Plata les confirmó que los 44 murieron. Este es uno de los rostros. Ahora que podemos verlos y nos sentimos un poco más cerca por ese motivo, bueno, ahora en el caso de Damián, este chico que ustedes ven allí de 27 años, conocemos un poco más de su historia, ¿no? Esto de veía al padre y el amor del padre por el mar, él decidió unirse a la Fuerza Armada, después decidió hacerse submarinista y tenía mucha vocación. Y hablando de vocación y de pasión, es a veces eso lo que enceguece y nos hace arriesgarnos o ponernos en situaciones de desprotección. Lo contextualizo, lo que pregunto. Decía recién Brenda, la verdad que ellos navegaban en una lata marina, un submarino que había sido reparado. Después vamos a ir sobre esto, porque también está en la página oficial de Tandanor, la empresa que hacía las reparaciones de este submarino, exactamente qué es lo que le hicieron a las baterías. No las cambiaron, las repararon. No significa, yo no soy especialista ni experta, no significa que las debieran haber cambiado. Probablemente si las repararon es porque así los expertos lo consideraron. Pero dejando esto de lado, todos los familiares dicen la verdad. Es que estaban navegando en pésimas condiciones en un submarino que no estaba a la altura de las circunstancias de lo que ellos emprendían. Y entonces, ¿es la vocación acaso lo que a veces puede hacer que no miremos el riesgo que supone esa actividad en la que estamos involucrándonos? Lo que pasa es que no nos olvidemos que en este caso pertenecen a un cuerpo del ejército, ¿no? Entonces, por lo general no se suelen cuestionar el accionar, o sea, te mandan a navegar ahí, ¿viste? El otro día pero podés minimizar en tu cabeza eso. Por ejemplo, te lo llevo a nuestra profesión. No, en un punto sí. ¿Cuántas veces nosotros como cronistas en la calle, por apasionados, terminamos haciendo cosas o nos vemos involucrados en situaciones a donde ponemos en riesgo nuestra propia vida? No un tiroteo, no sé, hay un derrumbe, te acercás lo más posible para poder ver y resulta que si vos dimensionás, estás haciendo algo que a donde en definitiva estás corriendo riesgo, vos sentís. Sí, coincido totalmente. Hay un punto porque esto que tiene que ver con la vocación y que vos decías con la pasión, también tiene que ver con la voluntad de sentido. Entonces, de alguna manera vos vas construyendo el sentido de tu existencia, muchas veces en relación a la profesión, dependiendo el monto de importancia que le pongas. Entonces, probablemente, muchas veces no les haga medir los riesgos. No obstante, también es cierto esto que decía la licenciada, que de alguna manera, si en esa situación, al tratarse de un cuerpo, lo previeran, ¿sí? No jugar a esta pasión y lo previeran, tampoco tienen muchas posibilidades de no participar de esas acciones. Claro, las demás cosas quedan más a cargo tuyo. Exacto. Digamos. Entonces fui apasionado, me pasó tal cosa. En este caso está la pasión, pero también está la pasión de pertenecer a ese jerarquía, cuerpo, ¿no? El espíritu del cuerpo no hay que olvidarlo, porque esta diferencia de otras tragedias tiene que ver con eso, con el espíritu de obediencia, de cuerpo y de confiar en el otro. Exacto. Hay gente que se deja, digamos, cuidar por los superiores. El otro día hablábamos de cómo podrían estar esperanzados. Bueno, justamente si ponían la esperanza en el cuidado del otro. Cuando eso se corre, por eso está el enojo tan grande en realidad de la familia, porque más allá de la pasión, todos sabían que esto era una lata. Entonces se preguntan por esta cadena de responsabilidades. Más allá de qué año hayan tenido que arreglarlo, hoy lo seguían mandando al fondo del mar. Este es un mal negocio. Ni siquiera eso va más allá, después se verá. Pero en tal caso lo que yo me preguntaba es esta sensación que a los familiares les quedaba, que probablemente no hubiera ni sido conversado con los tripulantes. Probablemente ellos, como decís vos, por este espíritu de cuerpo, por esta cuestión de que forma parte de sus actividades y el reconocimiento, en definitiva, de haber podido llegar hasta esa instancia y emprender esta travesía, hace que por ahí ni lo refieras en tu casa como, bueno, mira, me despido de una manera un poco más especial y no tan rutinaria, porque yo no sé cómo voy a volver
volver a esa situación. Tal cual. A eso me refería por ahí. Inclusive hay, con esto del espíritu de cuerpo, hay determinadas cuestiones que se van transmitiendo en este tipo de instituciones que tiene que ver con el honor, con el orgullo de pertenecer, Claro. con engrandecerles el sentido de pertenecer a esa fuerza, justamente también con el sentido y con la intención de que puedan afrontar muchas veces emprendimientos y situaciones que son riesgosas. Y ellos se sienten cuidados por los otros, Claro. está este criterio de grupalidad. Por eso es tan grave, tan lesivo y tan doloroso y se sienten tan vulnerables cuando de repente pueden percibir que hubo algún quiebre justamente en esa cadena de cuidados. Ahí se produce una rotura de lo que es esa cohesión grupal, ese espíritu de cuerpo empieza a verse deteriorado y entonces el enojo y la rabia se incrementan. En un rato vamos a hablar del duelo social, ¿no? Porque esto, lógicamente, afecta a 44 familias. Indirectamente nos afecta a todos. Todos estamos con una expectativa muy grande. Hace poco lo comparábamos con la tragedia de los 33 mineros, que tuvo un buen final, o la tragedia de los Andes en el 72. En rato les vamos a preguntar acerca de cómo, como sociedad, podemos llevar adelante esta cuestión, el mensaje de las autoridades, que debería estar por llegar en cualquier momento, etcétera. Y también vamos a hablar acerca de la reparación. Este ya es otro tema que hizo la empresa encargada, ¿no? La famosa cuestión de la reparación de media vida, que terminó en el 2014 y que le debería haber dado al ARA San Juan 30 años más de buen funcionamiento. Por supuesto que es el único tema que en este momento nos conmueve y del cual vamos a seguir informando en un ratito.